Prepárate como María. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer la palabra de Dios nos hacía meditar sobre la intervención del ángel Gabriel ante Zacarías, el futuro padre de San Juan Bautista, marido de Santa Isabel. Después de decirle el ángel que su mujer iba a quedar embarazada a pesar de ser mayor y estéril, Zacarías interrogó al ángel pidiéndole una prueba. ¿Cómo estaré seguro de eso? Y aquella duda, aquella falta de fe, le supuso a Zacarías permanecer mudo los 9 meses del embarazo de su esposa. Zacarías pregunta y pide una prueba. Hoy meditamos sobre la misión del ángel Gabriel ante la Santísima Virgen y vemos que también ella hace una pregunta, pero no es una pregunta pidiendo una prueba, poniendo en duda la capacidad de Dios, sino es la pregunta por el cómo. ¿Cómo será eso? Que entre otras cosas servía para estar segura de que venía de Dios aquel ángel y no era del demonio. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo malo. Y el demonio es capaz de liarte y de hacerte creer que el fin justifica los medios y que si el fin es bueno, puedes usar los medios que sean. Pero de eso ya hablé ayer en la homilía y otras veces. Hoy quiero fijarme, meditando sobre este texto tan importante, el de la encarnación del Señor, quiero fijarme en la respuesta que da la Virgen una vez aclarado ese principio moral fundamental. El fin no justifica los medios. La Virgen le dice al ángel Gabriel: aquí está la esclava. La esclava. María no era una esclava, era una mujer libre. Posiblemente en Israel existían los esclavos porque era una provincia de Roma y la esclavitud era un elemento estructural del Imperio Romano. En su casa no había esclavos, ella no era esclava y sin embargo se llama a sí misma esclava. Es decir, la Virgen sabe lo que es un esclavo. Repito, posiblemente en Israel lo sabía, si no en su familia o en su casa han oído hablar de ellos, o alguna vez los han visto, quizá con los señores romanos. Bueno, ella sabe lo que es una esclava. Y se
define a sí misma como la esclava del Señor, ciertamente, no de su marido o de su futuro marido, San José. Es una esclava, se define a sí misma como una esclava. Sabe a lo que se refiere, sabe lo que significa. El esclavo era alguien que no tenía prácticamente ningún derecho. Es verdad que dentro de la evolución del Imperio Romano fue adquiriendo algún tipo de derecho, poco, pero algún tipo de derecho fue adquiriendo. Pero era alguien que no tenía derechos. Hay un salmo que dice, mostrando la actitud que debe tener el esclavo, pero referida a Dios, como están los ojos del esclavo fijos en las manos de su señor, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Por tanto, ya en el Antiguo Testamento está hablando de la actitud del esclavo, haciéndola propia, pero referida al Señor. Una característica del esclavo es que no hace preguntas, no puede hacer preguntas. La señora a su esclava le dice, vísteme o lávame o vete a cocinar, y lo hace. No puede preguntar, ¿y por qué? Vamos a ver por qué. ¿Por qué me pides esto ahora? Que yo estoy ocupada. No, es una esclava, es un esclavo. Vete a trabajar y lo hace. Y además en aquella época, si se negaba, seguro que había durísimos castigos como prueba de que él no podía, ese esclavo no podía rechazar las órdenes del Señor. ¿Qué significa esto en ese contexto en que se produce esta definición que la Virgen hace de sí misma? Porque el contexto es aceptar quedarse embarazada sin haberse desposado definitivamente con José, sin haber vivido junto a él, y por lo tanto que sus padres y San José estuvieran seguros de que el niño que iba a venir no era de San José, y por lo tanto a ver de quién era. De hecho, San José, cuando se entera, dice el Evangelio que, como era bueno, decide repudiarla privadamente, en secreto, para que no sufriera el castigo de las adúlteras, que era morir apedreada. Todo esto lo sabe la Virgen. Ella no es una ingenua que le dice a Dios a través del ángel Gabriel, aquí estoy y va a ser todo maravilloso, la madre del Mesías. Bueno, madre mía, esto es más que si me tocara la lotería. Bueno, esto va a ser fantástico, voy a tener criados, palacios, dinero, joyas. Ella sabe que corre riesgo de muerte y de deshonor. Y lo acepta. Y lo acepta asumiendo la actitud del esclavo. No voy a hacer preguntas. Acepto lo que me manden. No voy a hacer preguntas. Bueno, yo creo que esto es para nosotros, católicos, y de una forma especial, aquellos que queremos a la Virgen, que yo creo que debería de quererla cualquier católico, porque si alguno no la quiere, quizá es porque no haya tenido la fortuna de tener una buena madre, y entonces no sabe lo que es tener una buena madre. Pero los que somos hijos de buena madre, amamos a la Virgen, porque si nuestra madre buena nos quería, cuánto más la Virgen, que es la Madre del Cielo. Así que los católicos que somos hijos de buena madre, amamos a la Virgen. El que no ama a la Virgen, quizá, no lo sé, no lo puedo afirmar, es porque no sea hijo de buena madre. Allá él, con su conciencia y con su historia. Los que hemos tenido una buena madre, amamos a la Virgen. Pero si amamos a la Virgen, tenemos que imitar a la Virgen. No podemos decir simplemente que queremos a María y no intentar ser como ella. Por ejemplo, en este punto esencial, no hacer preguntas. Asume tu relación con Dios como la asumió María. Aquí está la esclava. No tengo preguntas que hacer. Dime lo que quieres que haga. Señor, voy a hacer tu divina voluntad. Soy tu esclava, soy tu esclavo. Dime lo que quieres que haga.
Y eso no es solamente en los momentos en que quizá una intervención de Dios te está diciendo esto o aquello. No. Eso tienes que ponerlo en práctica cuando en tu vida suceden cosas dolorosas que no entiendes y que no comprendes por qué Dios las permite y que tienes el deseo, incluso la necesidad imperiosa de preguntar el por qué. ¿Por qué? ¿Qué significa esa pregunta? Es verdad que Cristo se la hace al Padre en la cruz, pero era Cristo. ¿Qué significa la pregunta del por qué? Es decir, ¿cómo te atreves a hacer esa pregunta? Porque hacerle esa pregunta a Dios implica que le estás exigiendo a Dios que te dé razones de su comportamiento y de sus actos. ¿Quién eres tú para exigirle a Dios que te dé explicaciones? Exigirle a Dios que te dé explicaciones implica, aunque no seas consciente de ello, que te estás poniendo por lo menos a la altura de Dios o incluso por encima de Dios, como el Señor le pide explicaciones al empleado cuando ve que ha hecho algo que él no entiende o que está obviamente mal hecho. ¿Por qué has hecho esto? Imitar a María, amar a María, ser hijos de tan buena madre, implica aceptar el misterio de Dios, aceptar el no entender, aceptar incluso el decirle al Señor, me gustaría preguntarte el por qué, pero no lo voy a hacer, Señor. Solo te pido que me ayudes a aceptar lo que no entiendo, tanto si esto procede de tu voluntad porque lo quieres, como si procede de tu voluntad porque lo permites. Señor, ayúdame a aceptar tu divina voluntad, en la luz, en la oscuridad, en lo bueno y en lo malo. Digámosle hoy al Señor, con María, con nuestra buena madre, como María, aquí está la esclava, aquí está el esclavo del Señor. No voy a hacerte preguntas, Señor. Acepto tu voluntad. Y como María decimos, que se haga en mí según tu palabra. Que así sea.